Los saludos, Juan Manuel, ¿qué tal? Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ernesto? Buen día. Buen día. Bueno, no sé si escuchaste la editorial que yo hice hace un ratito, pero si no la escuchaste te cuento básicamente. Digo, yo vengo diciendo que a mí me parece que los acuerdos con el fondo, primero, son muy cuestionados en todo el mundo. Hay muchísima bibliografía contando qué le pasa a los países que acuerdan con el fondo. Después, cuestionados por el propio Milei, hay una cantidad de archivos infinita donde Milei dice los gobiernos que no hacen lo que tienen que hacer terminan en el fondo, que es una institución perversa, y de esta manera le transmiten a las próximas generaciones una deuda que ni siquiera disfrutaron porque los gobiernos tienen razones electorales para acordar con el fondo. Luego está la experiencia argentina reciente, o sea, vemos el acuerdo con el fondo del 2020 de la Rúa con el gobierno, con el fondo, el famoso blindaje que terminó como terminó, y después el acuerdo de Macri que terminó como terminó. Luego vemos que, entonces digo, ¿esto qué significa? ¿Que no hay que acordar con el fondo? Y por ahí hay que acordar con el fondo. Hay veces que los dilemas de un gobierno son muy difíciles, pero si yo fuera diputado nacional, pediría explicaciones de cuánto, de qué porcentaje, de qué condicionamientos tiene, porque si no tengo esos condicionamientos, es como firmar un pagaré en blanco, sin saber intereses, sin saber montos, sin saber condicionamientos, sin saber qué me va a pasar si no lo pago, etcétera. Y me sorprendo ayer, no de todo, pero tampoco me sorprendo mucho porque el Parlamento siempre ha actuado así, de que han votado algo que no tiene idea de lo que es. Entonces, como veo que vos sos un buen legislador y tengo una posición de respeto hacia vos, me interesó especialmente charlar con vos para entender qué votaron. Bueno, yo empezaría por lo primero que vos decís, ¿no? Que el tema de si los acuerdos con el fondo han perjudicado o no a los países. De hecho, Milei no votó el acuerdo con el fondo del 2021. El único que pasó por el Congreso en el año 2022. Uh-huh. Milei decidió que no y dijo más o menos lo que vos acabas de decir. Yo creo que en general la Argentina, o la política argentina, se ha desembarazado del problema de la responsabilidad, echándole la culpa al fondo de lo que en realidad es un problema de gestión económica y política histórico, que es más fácil encontrar afuera un responsable y no hacernos cargo de todas las transformaciones que no pudimos hacer o no quisimos hacer, y bueno, encontrar ahí la responsabilidad. De hecho, Kirchner hizo una épica de desendeudarse con el fondo, a través de un decreto pagó al contado, y cuando se tuvo que endeudar, se empezó a endeudar con otro tipo de acreedores. La más fácil es decir con Venezuela, que es verdad, a una tasa mucho más alta, pero en realidad se empezó a endeudar intraestado, con el ANSES, con bonistas, en fin, con una cantidad de cosas más o menos cuestionables, y no con lo que yo creo que es un organismo de Naciones Unidas que te da la tasa más barata del mercado. Si hoy no se hiciera el acuerdo con el fondo, como si no se hubiese hecho en 2018, del que también cuestiono, o del que puedo cuestionar algunas cosas, el gobierno tendría que hacer un ajuste aún mayor. O sea, si nosotros no autorizáramos el acuerdo con el fondo, en el peor de los casos, tendríamos una situación de patinada del dólar, de vuelta de la inflación. Perdóname, Juan Manuel, depende. Sí. Depende qué sea ese acuerdo. Bueno, ahí voy al acuerdo. Pero tendríamos o una crisis o un ajuste más grande, porque no hay otra persona que te preste plata. ¿Qué es el acuerdo? ¿O qué sabemos del acuerdo? Vinieron funcionarios al Congreso a explicar. O sea, este es el primer DNU que mi partido ratifica en su historia, pero también es el primer DNU que un gobierno te dice, mira, yo te lo pongo en el Congreso, ratificámelo o rechazámelo. O sea, la vía, el instrumento lo decidió el gobierno. Está perfecto, explícame qué es el acuerdo. ¿Qué te dicen los funcionarios? Hay 4 años de gracia, hay una extensión del plazo del acuerdo a 10 años, hay una baja de la tasa de interés. Todo eso, en principio, es beneficioso para la Argentina. Y puede haber fondos frescos. Y vamos a usar los fondos frescos para este destino. Las reservas negativas del Banco Central y las letras intransferibles del Tesoro, que desde el año 2006 el Estado Nacional, no importa el gobierno, le mete al Banco Central y han destruido su balance y la confianza que merece este organismo, que en países como Perú, por tener un Banco Central poderoso e independiente, hay crisis políticas todo el tiempo, pero la macroeconomía
no se mueve. Juan Te diría Manuel, que hasta es una contradicción del propio Milei con su idea de cerrar el Banco Central. A ver, me gustaría entender algo puntual. Vos decís la tasa va a ser menor que la actual. Sí. ¿De cuánto es la actual y de cuánto va a ser la tasa a la que se contraiga la próxima vez? No recuerdo el número exacto, pero era 4 puntos, creo que y medio, y la tasa actual es de 3,6. No tengo, no recuerdo, pero lo dijo Pablo Quirno el martes en la comisión. No entiendo, 4,6, 4 puntos y medio es la... Baja la tasa. No quiero darte un número porque no lo recuerdo, pero bajaba no sé cuántos puntos, creo que 70 puntos básicos, dijo la tasa de interés. A ver, déjame chequearlo porque el que está mirando todos los números es Jairo. ¿Vos tenés datos de tasa? No, nadie lo ha informado oficialmente, solo que se plantea sí, que informó Pablo Quirno el martes desde la Secretaría de Finanzas el número que se ha esbozado es una baja de del 4,5 al 3 y pico alto. O sea, ese es el punto de lo que dice Pablo Quirno. Nadie vio un papel en este contexto. Está. A ver, sobre el monto a ver, vos estás planteando ahí un dilema fuerte. Vos decís, contraemos deuda a cambio de que no haya una crisis. Pero vos sabés que en el mundo económico hay un debate muy fuerte respecto de que el gobierno está anclando el tipo de cambio de manera artificial y en ese proceso se morfó decenas de miles de millones de dólares, y eso lo hace para mantener baja la inflación que tiene un contenido electoral. Entonces, cuando vos decís hay que hacer un ajuste mucho más, siempre para los acuerdos con el fondo se esgrimen argumentos que son terroríficos de qué pasaría si no haces el acuerdo. Y después resulta, la experiencia que nosotros tenemos, es que se hacen los acuerdos y pasan cosas peores de lo que se decía que iba a pasar. Entonces, lo que uno ve, no es que lo dice Miriam Bregman, Cavallo te está diciendo, vos no estás juntando reservas, ahora estás perdiendo reservas a lo pavote porque estás en un esquema económico que lo que se hace es consumir dólares. Entonces, perdón, Juan Manuel, acá estoy viendo la transcripción de la declaración de Pablo Quirno. La tasa actual es de 6,46 y baja a 5,63. O sea, baja 70 puntos básicos, pero no en el orden del 4 al 3, sino del 6 al 5. No, por eso te decía, no recordaba, me acordaba que era 70 puntos básicos, pero no recordaba el... bueno, entonces yo lo que quería ver, Juan Manuel, es si vos no estás aprobando algo que lo que realmente hace es no evitar una crisis, sino evitar un plan económico razonable. Bueno, perdóname ahí, un punto. En general, el Fondo Monetario Internacional a un gobierno populista de derecha o populista de izquierda le pone límites. A un gobierno populista de izquierda, si querés, le dice, no podés emitir tanto, no podés financiar tanto al Tesoro con tu Banco Central, lo que le dijo a Sergio Massa. Es cierto que Sergio Massa después estafó al Fondo Monetario y el programa quedó caído porque siguió emitiendo, digamos, no cumplió con las cosas que le pedía el fondo. Al gobierno de Milei, evidentemente, y por eso hay cierta volatilidad desde antes de ayer, algunos le atribuyen a Ricardo Arriazu que adelantó lo que el fondo le podría estar pidiendo, le pide que acumule reservas. No solo le va a prestar plata para que haya reservas, le dice, como dice Cavallo en su blog, que evidentemente hay que eliminar el dólar blend por el que se liquidan las exportaciones, o hay que ir a un tipo de cambio unificado para el turismo y para las importaciones, es decir, no retrasar tanto el tipo de cambio, y algunos otros dicen, si se concreta el acuerdo con el fondo, vamos a ir a un esquema de flotación donde el dólar ya no sea tan barato. Bueno, entonces sí. Yo prefiero los controles del fondo para un gobierno de Kirchner o para un gobierno de Milei. Eso, yo sé que es contraintuitivo con lo que la Argentina tiene como visión del fondo. Yo lo entiendo como un organismo que te da más institucionalidad. Entiendo que la Argentina tiene un trauma con el fondo desde el 2001. No, me parece una afirmación muy fuerte pensar el fondo de esa manera. Pero yo lo veo desde ese lugar. No, está bien, porque no es solamente una discusión que hay en la Argentina. Es una discusión que hay en el mundo. Hay premios Nobel de Economía muy prestigiosos que hace muchos años están diciendo lo que hace el fondo es hacer copy-paste en todos los países, pedir todo el tiempo recetas que son incorrectas, basadas en diagnósticos incorrectos. Pero en todo caso, ha evolucionado el Fondo Monetario. Bueno, está bien. En todo caso es una cuestión de opiniones. Hay gente que opina ciertas cosas, hay gente que opina otras respecto de hechos que en la Argentina en general no terminaron bien. Pero quiero ir a una cuestión más de fondo. Vos decís, bueno, si no nos prestan esta plata,
vamos a tener un problema serio en términos económicos. En general el gobierno, ¿a qué se llama problema serio en términos económicos? No a un ajuste fiscal en este momento, porque se supone que hay superávit fiscal, sino a una devaluación. Y cuando yo te pregunto, ¿no estás habilitando una deuda para que no devalúen y de esa manera continúe un esquema económico incorrecto? Vos me decís, pero el fondo va a proponer una devaluación, o sea, el crédito que estamos tomando no evita el problema que el gobierno debe enfrentar. Entonces no entiendo por qué aprobás el crédito. No, es que una cosa es devaluar o ir a una flotación con reservas negativas, y otra cosa es ir a una flotación con fortaleza, con tu banco central saneado, con la posibilidad de tener eventualmente intervenir en el mercado entre bandas. No es lo mismo salir. Nosotros creemos que está todo bien en la Argentina, evidentemente, pero no está todo bien. Acá, José Luis Daza, que no es un soberbio como el resto de los funcionarios del gobierno, como lo digo con todo respeto, aparte los conozco a todos, a Pablo Quirno, a Caputo, a Bausili, no todos son soberbios, pero en general Caputo ni siquiera vino al Congreso. José Luis Daza, con mucha humildad, reconoció el nivel de vulnerabilidad del Banco Central, y que la única posibilidad de salir del cepo, que es en algún punto que nuestro dólar sea como el dólar de cualquier país democrático, donde el mercado establece el precio, a veces entre bandas, a veces mucho más liberalmente, no sé a qué esquema irá el gobierno. No es lo mismo salir a esa normalidad con un Banco Central que no tiene reservas, que tiene reservas negativas, que puede haber una corrida. Yo creo que es absolutamente razonable pensar que puede haber una devaluación o que puede haber una normalidad, que sería lo ideal, que es lo que intentó decir Toto Caputo anteayer y le salió mal, porque dijo la típica que dicen va a estar todo bien, voy a salir del crawling peg del 1%, pero va a estar todo bien, que a ver, tranquilo. Juan Manuel, ¿y de qué manera, su confianza? ¿De qué manera manera lo hacemos? ¿De qué manera salimos a pedirle plata a bonistas privados? No, lo que yo te pregunto es ¿de qué manera? No, hay muchas veces que las alternativas son difíciles porque la situación es difícil. No, yo estoy diciendo que claro, si no hay que hacer un ajuste más grande. Yo no estoy dispuesto. Espera. Porque mi ley sobreajustó. Bueno, yo no estoy dispuesto a que mover mover el tipo de cambio en algún lugar es parecido a un ajuste más grande. O sea, y de repente vos decís, bueno, pero ¿qué querés que haga? Si no lo muevo, se me caen las reservas y termino haciéndolo en medio de una corrida. Bueno, qué sé yo, hacer un ajuste sin control de precios hace que los precios, de repente, o sin algún acuerdo de precios, hace que los precios se coman la inflación y estamos, después de una devaluación del 114%, otra vez con el tema de atraso cambiario. Y esto lo hizo este gobierno de que vos le estás dando más deuda. Claro. Entonces, yo te propongo... lo que yo te pregunto es qué garantía vos tenés de que con el correr de los meses el problema de una economía que en este esquema no genera dólares y más bien se los morfa, no termine debilitando de nuevo, generando una nueva crisis y además con 20.000 millones de dólares de deuda más que los tiene que pagar el siguiente gobierno. ¿Cómo garantizás vos eso si es este mismo gobierno el que generó el esquema donde los dólares se van? A ver, no es este mismo gobierno el que generó el esquema donde los dólares van. No hay dólares. Este gobierno acumuló mucho menos reservas de las que había podido acumular, porque todos los programas de estabilización, esto lo escribió Martín Rapetti, que no es un economista ortodoxo, en un análisis que hizo en el 2023, todos los programas de estabilización de la Argentina, los que fracasaron y los que no, lo intentaron hacer con un tipo de cambio fijo. Milei te diría no es fijo, es más o menos fijo, se mueve, pero con un dólar atrasado, entre comillas, porque no hay muchas anclas para cuando venís de una inflación con una inercia total. No sé si vamos a una hiper, como dice Milei, pero estábamos muy mal. Bueno, se evitó con un tipo de cambio más o menos fijo, retrasado. Entiendo que se quiere salir de ese esquema con cierta seguridad. La alternativa no sé cuál es. Digo, nadie presenta, no hay un economista que nos diga a la comunidad argentina, a la política, miren, es por acá, podemos o flotar y no va a pasar nada, o podemos, no sé, expropiar tal activo y juntar reservas desde ahí, o podemos salir a pedirle a otro actor del sistema, a otro país, no sé, que vengan los chinos y nos den un nuevo swap. No hay una alternativa que uno esté escuchando entre los economistas, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba y de abajo.
En general, pero la única forma... Con ese argumento se puede justificar cualquier cosa. ¿Y qué es cualquier cosa? Bueno, que un país, después de haberse endeudado, con el mismo tipo de argumento en el 2018, 50.000 millones de dólares, que condicionó a todos los gobiernos siguientes, a unos y a otros, porque generalmente, bueno, los más antiperonistas cargan todo sobre el peronismo. Claro, el problema es que los gobiernos, incluso el de Macri, no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, dejó abierto, digamos, las veces no que había cepo. Las veces que hemos escuchado esto, yo te digo, a ver, yo entiendo ahora, un país que me encantaría que alguien encuentre, algún periodista encuentre la alternativa que está proponiendo algún. Pero yo estoy preguntando por la alternativa que vos estás apoyando. Es decir, yo no estoy preguntando por la única alternativa posible. Pero siempre dicen la misma pavada. ¿Qué querés que te diga? Es la misma pavada. Pero sí, ¿cuántas veces lo escuchamos? Está bien. No, está bien. Si ese es el nivel de la discusión, Ernesto, yo no tengo más que decir, porque la verdad, sinceramente... retiro lo de la pavada. Que esté proponiendo alguien. Y tenemos un prejuicio con el fondo de lo que no pudo hacer la política. Macri dejó que los capitales se fuguen. No estoy diciendo que el propio fondo. A ver, no estoy... De la Rúa se quedó con la convertibilidad. Entonces, no estoy diciendo que el fondo sea malo, el fondo bueno. Obviamente, si un país va al fondo, el problema es del país, no del fondo. Y nadie ha ido tantas veces del fondo como Argentina. Sí, bueno, pero porque tenemos un problema nosotros. Bueno, está bien, pero cada vez que hemos ido al fondo aparecía el tipo que te decía no hay otra alternativa y contraíamos deuda. Que el problema es el fondo y no el problema. Y en este caso, además, sin saber el monto, sin saber los condicionamientos, sin saber... Nunca se sabe el monto. Siempre lo negocian los poderes ejecutivos. Guzmán pidió en su momento que el gobierno, como tenía un problema interno entre la Cámpora y él, pidió que el Congreso le apruebe su programa. Y nosotros dijimos, no te vamos a aprobar el programa, Guzmán, solo vamos a hacer esto, aprobarte la autorización de ir a negociar. Lo mismo que estamos haciendo con Milei, esta vez Milei lo puso por DNU. Jairo, querías preguntar algo vos. Sí, Juan Manuel, porque los comentarios económicos de la líder de la coalición cívica, de Elisa Carrió, hasta acá, han hablado de pimecidio, de posibilidad de aumento de desempleo, además del derrumbe de la clase media. O sea, han sido pronósticos, le dijo a Federico Sturzenegger en un video, vas a fundir a todas las pymes. Y uno de los hechos centrales ahí, obviamente, es el manejo de la política económica, de la política cambiaria. ¿Hace juego ese diagnóstico de la líder de la coalición cívica con el acompañamiento del DNU de ayer? Sí, ¿sabes por qué? Porque una cosa es un programa económico y otra cosa es un programa de estabilización. Nosotros no estamos de acuerdo con el programa económico, hacia lo que nos lleva Milei como modelo de país. O sea, no sabemos bien, porque Milei tampoco lo termina de decir, qué tipo de país quiere. Ahora, los programas de estabilización, que es bajar la inflación, que se intentó en innumerable cantidad de veces, del plan primavera, de Alfonsín para acá, en general, o fracasaron o estallaron porque los prolongaron en el tiempo, como la convertibilidad, mucho más de lo que deberían. Los programas de estabilización son absolutamente necesarios, porque si nosotros no nos sacamos la inflación de encima, si nuestra moneda no tiene valor, no va a haber ningún programa económico que funcione. Nosotros a Milei le cuestionamos lo que es hasta acá su programa económico, pero en la herramienta que le viene a pedir al Congreso para su programa de estabilización, que es bajar la inflación, no tenemos más que ayudar, porque si no es mucho más grave para todos los argentinos. Bueno, ojalá no ocurra, como ocurrió tantas otras veces, que la situación de gravedad que vos querés evitar, y yo también, termina ocurriendo, pero además con 20.000 millones de dólares más de deuda. 20.000, 15.000, 10.000, 50.000, porque siempre no sabemos. Se acumula deuda. Esta vez es con el fondo, es más visible, siempre, pero nosotros creemos que no de la misma manera. A Alberto Fernández le dieron 5.000 millones. A ver, había un debate en el último año y medio. De maneras menos visibles. Escúchame, Juan Manuel, en el último año hay una discusión fuerte respecto de cómo el gobierno se iba a refinanciar, que de eso estamos hablando. La discusión fuerte lo venía planteando desde Caballo es el primero que dice, che, con esto vas a tener un problema porque no vas a acumular reservas. O sea, plan de estabilización anclado, pero al mismo tiempo la inflación te lo va comiendo y vos no reformulás porque son todos mandriles, son todos pelotudos, son tipos que no entienden nada y el único que entiendo soy yo, que voy a ser el próximo premio Nobel de Economía. Entonces van pasando los tiempos y uno ve que las reservas no se acumulan. Hay un gran blanqueo y las reservas siguen sin acumulando. Y se va comiendo todo el superávit
Y además en una situación económica donde vos ves cómo evolucionan importaciones y exportaciones, y vos ves como tantas otras veces en la historia, los datos de cuenta corriente son cada vez peores, los incentivos son para viajar al exterior y no para veranear acá, bueno, todo lo que hemos visto tantas veces. En ese contexto de advertencia y de hechos que van confirmando las advertencias que se van dando, el gobierno se queda sin dólares. Y entonces ahí se produce la situación de no tenemos alternativa. No tenemos alternativa, vamos al fondo y nos endeudamos. No sé por cuánto, no sé con qué condicionamiento, y el Congreso avala eso, y los mercados festejan como tantas otras veces. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas juntas, yo puedo entender los argumentos y los conozco. Es más, tal vez vos lo leíste o no, yo cuando terminé la crisis del 2001 escribí un libro de diálogo con un tipo del fondo llamado Enemigos, donde recordé, y uno de los argumentos fuertes era: no podemos echarle la culpa a todo el fondo. Justamente, si un esquema económico que se comió los dólares que generó este último año y medio, pese a las advertencias, y por eso el gobierno decía: baja el riesgo país y no vamos a estar del fondo, nos vamos a refinanciar. No bajó porque las advertencias eran correctas, y al mismo gobierno se le firma un cheque en blanco. Ahora, yo digo, tal vez tengas razón, no hay alternativa, pero le está firmando un cheque en blanco a un gobierno que hizo todas estas cosas: valorización financiera, ni que hablar del clima moral del que toda la gente entre en la timba financiera y el tendal que eso deja y toda esa historia, pero le estás dando ese aval. Bueno, uno puede de hecho decir: che, ¿de verdad están haciendo eso? ¿De verdad la historia no cuenta? No sé, yo te digo, yo no tengo ningún prejuicio y entiendo la complejidad de la gestión económica en la Argentina. Cuando veo lo que pasó ayer digo: uy, Dios mío, otra vez. Yo creo que no es otra vez. Yo me acuerdo de ese libro, lo leí hace más de 20 años, creo que era un argentino. Claudio Loser. Claudio Loser, exactamente. No es el mismo fondo de aquella época, creo que el fondo terminó conociendo a la Argentina. Somos el acreedor principal de ese organismo y probablemente seamos el caso más difícil que tiene el Fondo Monetario en la historia, porque además le dio el crédito más grande en términos cuantitativos, por ahí no en relación al tamaño de nuestra economía. Ahora, lo que insisto, creo, es que prefiero un organismo multilateral que controle un gobierno como este, y al que Milei acusa a Cavallo en su blog, que también lo sigo cada vez que publica algo, de ser un vocero de ese fondo. Milei está enojadísimo con Cavallo por las cosas que Cavallo sugiere. Cavallo sugiere: eliminemos el dólar soja, que es liquidar, y con eso bajar los paralelos, liquidar una parte en el mercado de dólares alternativos y otra parte, digamos, en el mercado normal, y sugiere que tengamos un único tipo de cambio, y probablemente sugiere que flotemos, pero reforzando las reservas para hacerlo. Yo prefiero esos condicionamientos, que son condicionamientos que te llevan a una economía más normal, con menos discrecionalidad de los gobiernos, menos populistas, llamémoslo como quieran. Yo confío más en eso que en salir a pedir plata prestada, a tasas escúchame, no conocemos, Juan Manuel, o a que Milei tenga que sobreajustar sobre los ¿Y no contemplás la idea de que este préstamo, que para los montos del fondo, la historia del fondo, sigue siendo Argentina el alumno raro que tiene el fondo, el deudor raro que tiene el fondo, no se deba a una mirada estricta del fondo sobre la economía argentina, sino un favor político que le hace Trump a Milei y punto? Y entonces que esa monitoreo, digamos, te doy guita para que llegues a las elecciones, morfátela y qué sé yo, porque sos mi amigo político. ¿No contemplás pero Estados Unidos no es el dueño del Fondo Monetario? ¿No? De hecho, si así fuera, no estaría en esta situación de cierta incomodidad el gobierno con las cosas que el fondo le pide para salir de ese esquema tan fijo de tipo de cambio. Juan Manuel. Seguramente ayudará en el monto en el que te quieran dar, pero no lo veo tan lineal. Sabés que estoy repasando los argumentos de Elisa Carrió cuando apoyó el acuerdo con el fondo en el 2018, y ella hablaba de las ventajas de que se ahorraban en intereses y que evitaba una desestabilización del gobierno de Mauricio Macri. Uno, si recuerda, esos argumentos son muy parecidos a los que vos podés estar planteando, y en el ejemplo ahí es que terminó mal. O sea, eso bien ameritaría tal vez algún tipo de revisión. Terminó mal porque dejaron abierta la cuenta de capital. Y acá hay un cepo que lo que te dicen los funcionarios es: se va a ir abriendo de a poco, previendo cada cosa. Yo sé que es una cuestión de confiar. Ahora, yo como legislador, cuando me mandan un DNU, la única alternativa que tengo es apoyar o rechazar. No, podés pedir si me mandaron una ley, lo mismo. Pero pará, ahí no hay un punto.
diputado. El Congreso no negocia con los organismos multilaterales, ni en la Argentina ni en cualquier parte del mundo. Lo que te ni digo, nuestra Constitución pide eso. Lo que digo es que hay un punto, si no hay un punto, porque vos sos legislador, o sea, estás en el órgano que hace las leyes. Hay una ley que insta al gobierno a mandar el proyecto. El gobierno decide pasarle por el costado a esa ley y mandar un DNU porque le evita discutirlo en el Senado, porque con una de las dos cámaras ya está. ¿No estás validando vos como legislador que te pase por el costado? Bueno, nosotros nos mandaron el DNU y nos lo pusieron en tratamiento. O sea, mi alternativa ¿cuál es? Rechazarlo y decirle vengan con una ley y en 6 meses vemos, cuando el mundo está con un estrés financiero increíble, cuando el mundo culpa de Donald Trump por su guerra comercial, las bolsas de muchísimos países pierden valor y la Argentina es súper vulnerable porque tiene reservas negativas de su Banco Central. Esa es, sí, una decisión de responsabilidad. Yo no estoy orgulloso de avalar un DNU, pero tengo la responsabilidad de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Le pego una apretada al gobierno y veo qué pasa en 6 meses? ¿O asumo el costo de tomar esta decisión y conversarla con ustedes y que ustedes naturalmente la cuestionen y tener que dar este debate, que obviamente es incómodo, pero es ¿sabes qué pasa, Juan Manuel? Con la que yo creo que defiendo mejor el bolsillo de los argentinos, no Javier Milei. Déjame cerrar con una cosita. Valoro mucho este diálogo, me resultó un diálogo apasionado de las dos partes, nuestra y tuya. Yo también lo valoro. Y interesante, y también muchas veces en el diálogo me pongo en tu lugar y me pregunto qué haría yo en ese lugar. O sea, no ante dilemas difíciles. Lo que pasa es que el famoso "there is no alternative", que es lo que mundialmente se utiliza como un argumento para probar algo que no es agradable y que es riesgoso. Yo me acuerdo cuando los mercados dicen, si no aprueba la ley de déficit cero en agosto del 2021 termina en una crisis, del 2001 termina una crisis. Me acuerdo de ese momento y el Parlamento que, 4 meses después ovacionaba a Rodríguez A por no pagar la deuda, aprobaba la ley de déficit cero. Y uno lo veía de afuera y decía, esto no sirve, es evidente que no sirve. Lo que pasa es que te aprietan con el riesgo país, te aprietan con el Fondo Monetario, te aprietan con la crisis que viene. Nada, si en ese momento, en lugar de haber hecho eso, se hacía la reforma, qué sé yo, la salida de la convertibilidad, por ejemplo, hubiera sido muy crítico, muy difícil, pero hubiera ahorrado mucho en la Argentina. Entonces, en este caso, se va al fondo para que el gobierno no tenga problemas antes de las elecciones y no haga las reformas y demorar las reformas que tiene que hacer. Eso es lo que yo veo. Ahora, vos ves otra cosa. Pero el problema era el fondo, que no queríamos salir de la convertibilidad. La Argentina iba... Ese era el problema. Todo el esquema que no se rompía. Entonces, lo que yo digo es los esquemas que atrasan innecesariamente lo que yo he visto, no es que soy un economista, pero lo que he visto en mi vida, innecesariamente el tipo de cambio, terminan en crisis porque el país produce menos, porque importa mucho más, sobre todo cuando no hay reservas. Entonces viene el fondo y dice, bueno, para que no entres en una crisis, Trump, para que no entres en una crisis y ganes las elecciones o te vaya bien las elecciones, te tiro guita ahora porque si no se incendia todo. Eso es lo que yo veo que está pasando. Vos me decís, bueno, no, yo veo un proceso de estabilización complicado que necesita esta guita para llegar a buen puerto. Bueno, ojalá sea así. Lo que pasa es que... Yo veo una sola cosa, perdóname, que me gustaría decir, que es, en general el fondo pide ajustes. Este gobierno sobreajustó. O sea, las cosas que no nos gustaban que el fondo pidiera, me parece que acá, por la actitud de Milei, cuestionable, el fondo no te las va a pedir, porque las metas esas que suele pedir, porque Milei... pide una devaluación. Bueno, veremos qué pide el fondo respecto al tipo de cambio. Juan Manuel, te agradezco mucho este diálogo, lo seguiremos conversando, por supuesto que sí. Nadie es dueño de la verdad, y realmente yo creo eso, y creo en este tipo de discusiones, y ojalá tengas razón vos. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias.